Hola, soy Alfredo Ruiz y este es mi comentario. Voy a hablar un poquito sobre un artículo que sale en la revista Automóvil Panamericano en el número 255 sobre la velocidad y los radares de velocidad. Y en este artículo, Gilberto Samperio, director de técnico de Automóvil Panamericano, habla sobre las ventajas de reducir la velocidad para salvaguardar la seguridad de las personas. Y argumenta algunos estudios técnicos, que voy a poner la liga en la parte inferior para que usted los cheque, que dicen esto, los estudios técnicos que se hicieron durante 2 años. Dice, si un vehículo reduce su velocidad de 60 km por hora a 50 km por hora, el número de lesiones, principalmente en peatones, se reduce. Y yo digo, y este es mi punto de vista, no hay que hacer ningún estudio técnico para decir una cosa como esa. Es más, en lo personal, lo considero absurdo. Y déjeme explicarle por qué. Lo primero que hay que ver, hay una guerra en contra del coche. Hay una guerra declarada en contra del carro. Porque el carro en determinado momento significó el avance de la técnica, el avance de alguna manera del libre mercado, no necesariamente completamente, pero sí en gran parte, y el avance del progreso de la humanidad. Mucha gente considera el carro una amenaza para la humanidad. Yo lo considero al contrario un logro increíble del avance de la humanidad. Porque debemos recordar que antes las personas, pero déjeme decirle, no nada más las personas, sino los alimentos, para poder llegar de un lado al otro, tenían que recorrer grandes distancias. Los coches, pero principalmente, en algún sentido, el motor a combustión, colocado en una plataforma con 4 llantas, lo que generó, porque eso puede ser también un tren, por ejemplo, o un tráiler, o un camión, lo que generó fue una revolución de progreso inimaginable. Porque los tiempos en los que había que esperar mucho tiempo para que algo llegara a un lugar, cambiaron drásticamente. O sea, ya no había que esperar tanto tiempo para que los productos llegaran frescos a su mesa. Ese avance, junto con otros avances en la química, por ejemplo, para la conservación de alimentos, ¿sí? en las técnicas de refrigeración modernas y en otros aspectos, todas esas cosas combinadas nos permiten tener alimentos frescos todo el tiempo. Pero no nada más eso, el carro también revolucionó las distancias médicas, por ejemplo, que una persona pudiera ser llevada rápidamente a un lugar para sufrir atención médica en caso de sufrir algún percance. ¿Qué quiere decir esto? Que el carro en realidad comenzó un proceso desde su nacimiento, el cual estaba destinado a su objetivo principal. Y el objetivo principal de un auto con motor es moverse lo más rápido posible con la mayor seguridad posible. Ese siempre ha sido el objetivo del auto. Todo objetivo que vaya en contra, desde mi punto de vista, de esto, es un error. Significa que todo esfuerzo por hacer que el auto sea más lento para darle seguridad es un error. Porque porque la tecnología lo que debe hacer es que el auto se mueva más rápido, pero que gane en seguridad. Debemos enfocar nuestra técnica, nuestra ciencia, nuestros conocimientos para que el auto se mueva más rápido y pueda llegar con mayor seguridad, tanto para los que van en el vehículo, para las personas que van fuera del vehículo, los llamados peatones. Y lo que ha sucedido es que en la búsqueda de una seguridad inalcanzable, estamos tratando de que el vehículo cada vez vaya más despacio. Y esto tiene una razón, y la razón me la comentó una vez un compañero libertario, Hugo González, que me decía que cuando el gobierno toma el control de algo, cuando el Estado toma control de algo, lo que hace es que lo congela en el tiempo. Y el gobierno ha sido el encargado de construir las carreteras. Ese es el fetiche número 1 de todo estatista. Pero sin gobierno, ¿quién construiría las carreteras? Eso es lo que dicen ellos. El gobierno, al construir las carreteras, técnicamente las ha congelado en el tiempo. Las carreteras no han cambiado desde casi que de que son construidas por el gobierno. Hubo un tiempo en que las carreteras no estuvieron construidas por el gobierno. Y durante ese tiempo que las carreteras no estuvieron construidas, se avanzó algo en la técnica. En las técnicas de pavimentación, por ejemplo, en las técnicas de señalización. Pero ahora el gobierno, al poner normas sobre los vehículos, lo que ha hecho es que ha congelado las carreteras. Y casi todas las carreteras comienzan a parecerse. Sé que el gobierno hace esfuerzos por mantener la seguridad en las carreteras, pero debemos entender algo. Esos esfuerzos no son en la búsqueda de una técnica mejor
permitir que el vehículo se mueva lo más rápido posible, buscando la seguridad, a lo mejor en la modificación de las carreteras. Por ejemplo, actualmente existe la idea de que los vehículos pueden ser autónomos, y parte de la idea de que los seres humanos cometemos errores y las máquinas computarizadas pueden cometer errores, pero esos errores son minimizados casi al máximo. Entonces los humanos vamos a perder el control del uso de los coches, como en la película Yo Robot de Will Smith, donde él maneja, pero en la realidad ahí casi ya nadie maneja, todo lo hace la computadora. A lo mejor las carreteras tienen que cambiar. Las carreteras tienen que cambiar para permitirle, porque en el mundo de Yo Robot, que está basado en ideas de Isaac Asimov, en ese mundo los carros se mueven a velocidades increíbles, pero la técnica ha superado la inseguridad. Lo que nosotros, los defensores de los coches y los amantes de los carros, no debemos buscar que el vehículo se mueva más despacio, sino buscar que el vehículo se mueva más rápido, porque ese es el objetivo final del vehículo. Por eso el avión también, que no tiene ruedas pero tiene motores, se ha vuelto también muy importante. Déjame darle un ejemplo respecto al avión y el carro. Cuando un avión choca, fíjese, se hacen estudios para determinar por qué el avión chocó, por qué se cayó. Y se sacan conclusiones y se hacen, esos son conocimientos técnicos que se aplican. Pero cuando los carros chocan, no hay esto. Cuando yo tengo un choque con una persona, no viene un grupo de expertos a determinar qué fue lo que pasó. Sino viene la aseguradora y más o menos se discute quién fue el que tuvo la culpa y se saca una conclusión ahí rápida y se pagan los seguros. Pero en realidad no hay estudios técnicos así. Hay empresas como Mercedes-Benz y como Volvo que sí tienen algunos estudios en esta materia, ¿no? Buscan las causas de los accidentes. Y Volvo, por ejemplo, se propone que no haya accidentes o lesiones graves en sus vehículos en el 2020, algo así. Pero ojo, el sentido final de pasar del caballo o de la carreta al coche fue ir más rápido. Ese era el objetivo. El objetivo era precisamente que las cosas y las personas y las medicinas y los alimentos fueran de un punto a otro más rápido. También menciona en el artículo que cuando un vehículo se mueve más despacio consume menos combustible. Yo en lo personal creo que también esta idea es extraña. Déjeme explicarle por qué. Samperio lo sabe. Sabe que un vehículo no funciona de manera plana en su motor. O sea, tiene un régimen de funcionamiento. Ese régimen de funcionamiento tiene un pico en el cual es más eficiente respecto a la velocidad, respecto a la potencia y respecto al consumo y al torque que tiene. O sea, todo motor tiene eso. Por ejemplo, los motores turbo, conforme empieza a avanzar el turbo, están de alguna manera consumiendo más, pero llegan a un pico en que son eficientes. O sea, respecto a la cantidad de combustible que les entra, respecto a la distancia que recorren, respecto a la masa que mueven. Todos los motores tienen un punto de eficiencia, pero no ningún motor es igual. Hay motores más eficientes que otros que tienen picos más largos, que la eficiencia es más larga durante su periodo de revoluciones. Entonces, decir que un vehículo, porque va despacio, es que consume menos, yo creo que no. Yo creo que no, porque un motor que va despacio no necesariamente va en su pico de régimen más eficiente. Cada motor tiene un régimen deficiente de pico. Entonces, lo que sucede es que en realidad cuando un vehículo va despacio, quizá no va en su régimen óptimo de eficiencia, pero se está tardando más en llegar a su objetivo. Ese vehículo se mueve tan despacio que no llega a su régimen de eficiencia máximo, pero circula durante una hora y media para llegar a su destino, porque ese es el tráfico, porque hay tráfico en la vía. En cambio, ese vehículo, a lo mejor su pico de eficiencia está en los 90 km por hora o en los 90 km por hora, y cuando se mueve a 90 km por hora, a lo mejor tarda 30 minutos en llegar a su destino. Entonces, ¿qué sucede? Que el pico que tenemos un funcionamiento óptimo de ese motor y un tiempo de funcionamiento más corto. Entonces, no necesariamente por ir más despacio significa que se consuma menos. Esa idea me parece extraña. Yo más bien pienso que los vehículos en la calzada se deben mover bajo lo que yo he denominado flujo vehicular constante. El flujo vehicular constante se puede medir, por ejemplo, no es un promedio, sino más bien un radar determina a qué velocidad se están moviendo todos los vehículos. Vamos a suponer que todos los vehículos se están moviendo en horas pico a 50 km por hora. El límite de velocidad debe ser fijado electrónicamente en ese pico, en ese momento, en los 50 km por hora. Porque si tú disminuyes o aumentas la velocidad, rompes el flujo vehicular constante. Y si tú rompes el flujo vehicular constante, lo que va a suceder es un accidente. Porque si un vehículo, si la mayoría de los vehículos en una calzada se están moviendo a 50 km por hora y un vehículo acelera más de esos 50 km por hora, la probabilidad de tener un accidente aumenta. Pero si todos los vehículos
se mueven a 50 kilómetros por hora y un vehículo reduce su velocidad por abajo de los 50 kilómetros, va a pasar exactamente lo mismo que si fuera rápido. Entonces, ¿qué sucede? Que en realidad lo que hay que buscar es el flujo vehicular constante. Los límites de velocidad deben estar fijados en base a cómo se están moviendo todos los vehículos. Y una persona que sobrepase ese flujo vehicular constante, por decir de alguna manera, porque esa es una idea que hay que probar, se mueva 10 kilómetros por arriba de ese flujo, automáticamente se le infracciona. Pero si el flujo vehicular constante comienza a avanzar a 60 kilómetros por hora, los letreros que marcan la velocidad máxima comienzan a cambiar. Esa es la velocidad vehicular constante. El flujo vehicular constante está muy determinado por el clima, por ejemplo. Cuando está lloviendo, la mayoría de la gente baja la velocidad. Cuando está oscuro también. Ese clima, al influir sobre el flujo vehicular constante, también reduce la velocidad sin necesidad de marcar una velocidad mínima. También las condiciones del camino influyen mucho en el flujo vehicular constante. Si la calzada está muy maltratada o si no está bien señalizada. O sea, hay muchas cosas detrás de eso. Pero para mí es un error poner una velocidad fija de 80 kilómetros por hora y que esa velocidad fija es la que tengas que respetar como máxima. Porque esa velocidad fija no está fluyendo como el tráfico, porque el tráfico está fluyendo en diferentes cantidades, en diferentes circunstancias, todo el tiempo. Una velocidad fija de 80 kilómetros por hora para mí es un error y pone en peligro a mucha gente. Déjeme decirle una cosa. Los estudios de la National Highway Traffic Administration que están en su página, normalmente cuando tratan de determinar si la velocidad es un factor de accidentes, no queda claro. O sea, los estudios no lo marcan de manera clara. O sea, si tú lees los estudios, o te pones a leer algunos, lo que te das cuenta es que en realidad para las autoridades no es que haya un límite de velocidad en el cual los carros comienzan a tener accidentes, sino más bien como que hay un límite que todos tienen que respetar, pero hay gente, porque en el estudio lo marca y las gráficas lo marcan, que siempre va por encima de esa velocidad, pero que nunca ha tenido accidentes. Entonces, sucede algo extraño, sucede que el gobierno comenzó a darse cuenta, y eso es un debate que en Estados Unidos aún está abierto, ¿sí? Inclusive muchos congresistas de los Estados Unidos lo mencionan, es que en realidad parece que la velocidad no es un factor importante en la causa de accidentes, sino más bien que es una combinación de muchas cosas lo que causa los accidentes. Pero el problema de tratar de controlar única y exclusivamente, como lo hace el gobierno, la velocidad, no disminuye el número de accidentes. Parece ser que en Estados Unidos el número de accidentes, quiero dejar esto bien claro porque te voy a decir una cosa para que no se alargue tanto este audio. El número de accidentes parece disminuir. No parece disminuir, sino parece que queda constante. Pero entonces viene algo que es totalmente lógico, y eso es lo que Samperio dice en su artículo. Cuando la velocidad se disminuye, el número de lesiones baja. Y esto es más que obvio, porque si un vehículo que pesa 2 toneladas va muy despacio y golpea a alguien, la probabilidad de que lo lastime es muy baja. Pero resulta que tenemos un problema. Estamos atacando o estamos viendo mal el problema. El problema no es tratar de disminuir el número de lesiones a costa de disminuir el objetivo principal del vehículo, sino lo que debemos hacer es disminuir el número de lesiones, pero permitiéndole al vehículo tratar de aumentar su velocidad todo el tiempo, porque podríamos lograr velocidades muy buenas en las ciudades, muy buenas, con número de muertes y accidentes muy bajos. Y el que piense que puede haber lesiones cero es simplemente absurdo. No va a pasar lesiones cero. Siempre toda acción humana, y más cuando se mueven objetos a grandes velocidades, va a causar en algún momento lesiones o muerte de personas. Creer que puede haber lesiones cero es algo que en lo personal considero ridículo, pero sí podemos disminuirle a tal grado que podemos considerar de alguna manera, aunque nunca es aceptable la muerte de personas, aceptable. ¿Lesiones cero puede ser algo que podemos lograr con la técnica? Posiblemente sí. No me niego a esa posibilidad, pero me niego a la absurdez de decir que la mejor manera de alcanzar las lesiones ceros es que el vehículo llegue a velocidad cero, porque eso es lo que se está buscando en el fondo. Los enemigos de los autos es lo que quieren. Lo que los enemigos de los autos quieren es que la velocidad del auto sea cero, para que haya cero lesiones causadas por autos. Porque si el auto no se mueve, no va a dañar a nadie, no va a atropellar a nadie. Pero si el auto llega a una velocidad cero, o una velocidad absurdamente baja, como de 40 kilómetros por hora o 30 kilómetros por hora, nadie va a querer usar el auto. Todos van a querer usar caballos o carretas para... O sea, estamos regresando a la época de las cavernas, por decirlo de alguna manera. Y eso a nadie le conviene.
porque lo que debemos buscar es que el vehículo siempre se mueva lo más rápido posible para que los bienes, las personas, las medicinas y los alimentos y muchas otras cosas que se pueden mover en los vehículos lleguen rápido a su destino, con la mayor seguridad posible. ¿Cuáles son esas técnicas? No lo sé, pero déjeme decir una cosa, si usted quiere averiguar cuáles son las mejores técnicas para proteger a grandes velocidades, lo que tiene que hacer es que los vehículos viajen a grandes velocidades y eso, señores, es lo que hace la Fórmula 1. La Fórmula 1 busca a través de la técnica que sus pilotos estén seguros a pesar de que van a 350 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque de alguna manera, en las carreras de autos, lo que se quiere es la mayor velocidad posible con la mayor seguridad posible, ¿sí? Que las Fórmula 1 o algunas carreras de auto están muy muy curadas, por decirlo de alguna manera, en la que casi no hay accidentes y no hay muertes, porque está todo muy controlado, se determinan todas las cosas y las circunstancias en las cuales las calzadas deben estar. Pues eso, si eso hace, o sea, si esa intervención en las calzadas, en las rutas, en los señalamientos, en las personas que se encuentran ahí, en todos esos aspectos hacen que un vehículo pueda viajar a 350 kilómetros por hora con toda seguridad. Bueno, pues eso es lo que debemos llevar, eso a las calles. Que los vehículos en las calles puedan moverse a 200 kilómetros por hora con toda seguridad, tanto para los choferes como para los peatones. A lo mejor los peatones, por ejemplo, los peatones viajan total y completamente desprotegidos en la banqueta. Un vehículo fácilmente puede subirse a la banqueta. Posiblemente el enfoque que tenemos de las banquetas sea un enfoque equivocado y necesitamos enfoques, a lo mejor tubos por donde viajen los peatones, tubos transparentes, por ejemplo, no sé, porque eso lo vi en una revista. O sea, las banquetas son transparentes y tienen puertas, ¿no? Pero normalmente es un tubo transparente que permite que nosotros podamos ver qué está pasando ahí, pero el tubo está hecho de un material que cuando un vehículo se quiere subir a la banqueta, el vehículo choca con el tubo y no se sube a la banqueta y no daña a nadie, ¿no? Las lesiones por cosas como esas. Solo la técnica puede hacerlo. Pensar o creer que reducir la velocidad del vehículo es condenar a la muerte el vehículo. Eso es lo que pienso. Muchas gracias y visite la página del Movimiento Libertario de México para más audios como este. Muchas gracias.